Antes de que te enreates en comprar esa corcholata, tienes que ver este video, gordo. Porque hoy vamos a hablar de los muscle cars de los 70 más fáciles de restaurar. Y es que ya en serio, ¿a quién no le encantaría tener un legendario muscle car? Sobre todo de su época dorada, que fue a principios de los 70s. Pero hay unos muscle cars que, aunque son muy bonitos y los queremos mucho, son una pesadilla para restaurar. Por eso hoy traemos este top 5. Número 5. El Plymouth Duster y el Dodge Demon de 1970 a 1976. El Duster y el Demon prácticamente son gemelos. Y estos gemelos eran la variante de performance del Valiant y del Dart. Y el Valiant y el Dart eran carros que eran considerados muy económicos en la época. Por lo mismo que eran carros económicos, se vendieron un montón. Y para haber logrado tantas ventas es por algo. Y ese algo es que su construcción era muy simple. La suspensión es una suspensión que Dodge utilizó en muchas otras plataformas, que está basada en barras de torsión, y es una suspensión que ha probado ser muy confiable y barata de reparar. Además de que todavía encuentras piezas nuevas, como se vendió en tanto volumen, puedes encontrar muchas partes usadas, eso es un plus. En cuanto a la transmisión, venía con dos. Las más comunes era la manual de 3 cambios, que está considerada prueba de bombas porque jala no importa lo que les pase. O la otra, la Torque-Fleet 727, que este es el caso automático, y también son transmisiones de muchísima producción que estuvieron jalando desde carros livianos hasta camionetas livianas. Y en cuanto a motores, aquí es la cereza del pastel, porque los Plymouth Duster y los Dodge Demon venían con una variante del Small Block Mopar, que ya sabemos venían desde 318 hasta 360 pulgadas cúbicas. Y estos motores estuvieron produciéndose desde mediados de los 60s y hubo variantes que lograron sobrevivir hasta el 2003. Además de eso, también puedes encontrar mucho soporte de aftermarket. Y en sí la plataforma también va a ser muy fácil de conseguir, porque te digo, salieron muchísimos. Ahora, aquí entra en uno de los contras. La realidad es que te consigas un Dodge Demon o un Plymouth Duster con números originales va a ser bien difícil. Como eran las versiones de performance, no se van a conseguir tan fácil. Lo que sí puedes hacer es conseguirte un Valiant 2 puertas o un Dart 2 puertas y hacer un tributo a un Duster o a un Demon. Esto te va a generar mucha satisfacción y puedes hacer un proyecto muy divertido. Pero el segundo problema es el mercado. Estos carros en el mercado de Estados Unidos tienen buen valor si es el Demon o si es el Duster. Si son los Valiants, no tanto. Y aquí en México, en donde yo estoy, está todavía más castigado el mercado, porque aquí en México se estuvieron vendiendo por mucho más tiempo, entonces hay más oferta. Y tú sabes, si hay demasiada oferta, pues los precios no van a alcanzar a subir. Así que aquí entra el problema, que si le vas a invertir buena lana, puede ser que si en alguna ocasión necesitas venderlo, no vas a tener la capacidad de recuperarla o no lo vas a vender tan fácil o a tan buen precio. Así que solamente toma eso en cuenta. Pero de que son fáciles de restaurar, son fáciles de restaurar. Número 4. Chevrolet C y K, que son las camionetas que vinieron de 1973 a 1991. La generación 3 de las pick-up C/K de Chevrolet, que nosotros conocemos con mucho cariño como las Square Body, son una excelente opción para restaurar. Y sí, ya te vi en los comentarios: no mames, Memo, pero esos no son un musculoso de los 70s. Compadre, gran parte de la cultura de los American Muscles tiene que ver con las camionetas. Y qué mejor camioneta que una Square Body hecha una muscle truck. La gran ventaja que tienen estas trocas fue su larguísima producción. Ya escuchaste, 73 hasta 1991. Estuvieron 18 años dando guerra. Puedes encontrar trocas y refacciones en casi todos los yonques. Aparte, es una camioneta que le tenemos tanto cariño que hay muchísimas compañías que hacen réplicas de partes nuevas y que hacen accesorios. Ahora, esta camioneta también tenía una construcción muy simple. Traía una suspensión bien probada que venía desde la primera generación de las Chevy CK. Y aparte de eso,
tenía el legendario motor Small Block Chevy, que era el más común para esas camionetas. Y sí, es el que todos conocemos como el 350 Small Block. Para mi gusto, así como te lo encuentres, puedes modificarla, ya sea quedándote con este motor, porque es de los motores que tiene más partes de aftermarket, o si quieres hacer algo mucho más chingón, pues ya sabes, gordo, L-Swap. Y es que ya en serio le puedes poner prácticamente el motor que quieras a esta troca, porque le cabe la bahía, está muy grande y hay mucha información al respecto de sus modificaciones. Yo, si pudiera, haría una Muscle Truck Resto Mod bien preciosa. Pero como todo en la vida, pues no puede ser todo perfecto, porque si quieres empezar a restaurar una Square Body, para que consigas una que esté en buenas condiciones iniciales, vas a tener que pagar un extrita, gordo. Y eso es por tanto cariño que le tenemos y por el mercado, que hay mucha raza que las busca y las quiere. Ahora sí te puedes encontrar corcholatas bien baratas, pero ay de ti, porque posiblemente vas a tener que gastar lana extra en repararla. Y entre todo lo malo, pues gracias que de esta camioneta no hay una versión 400 SS. Porque si hubiera una pinche 400 SS, la darían fácil unas 100 veces más cara, güey. Bueno, esto según los troqueros chevroleteros que creen que sus 400 son súper especiales. Número 3, y este es el que no era tan obvio. El Chevrolet Corvette de 1968 a 1982. Definitivamente de toda la lista, ningún carro se va a manejar tan bien como un Corvette C3. Y aunque por lo general los Chevy Corvette no son tan fáciles de conseguir ni tan baratos, este es la excepción, porque este Corvette estuvo 14 años en producción, gordo. Entonces puedes encontrar muy fácilmente refacciones, accesorios y plataformas. En estos 14 años hicieron $500,000. Y lo más triste es que está dentro de los Corvettes que menos potencia tenían, pero por eso los puedes encontrar tirados bien fácil, güey. Además, para mi gusto, están en el punto exacto. Yo le digo el sweet spot, que es el punto en donde el mercado ya los castigó y ya los devaluó casi lo más que pudo y están empezando a apreciarse, cosa que es en donde debes tú de comprar una plataforma, porque va a llegar el momento en que estos van a empezar a subir de precio y cuando te quieras subir al tren, ¿qué crees? Ya se te fue el avión, gordo. Ahora, estos Corvettes traen una plataforma muy buena. Su chasis es rígido, tiene suspensión independiente adelante y atrás. Traía el famosísimo motor Small Block Chevy desde 350, o también puedes encontrar algunos con el Big Block Chevy, que es el 454. Lógicamente, pues depende de cuál versión te encuentres, vas a tener que pagar menos o más billetes. Los frenos de este carro son, para su época, muy buenos. Y te lo juro que si nada más le quitas el motor y le pones un LS o le das una buena manita de gato al 350, puedes hacer un carro que es muy divertido de manejar. Ahora, lo malo aquí es encontrarte uno que esté en buenas condiciones y que no haya sido modificado, porque de lo que más sufren estos es de la fibra de vidrio. Como sus carrocerías son de fibra de vidrio, si te encuentras uno que estuvo abandonado mucho tiempo en el sol y la fibra está muy deteriorada, lo más seguro es que te va a costar más revivir esa fibra que lo que te hubieras gastado en comprar en uno que esté en mejor estado. Pero fuera de eso, para mí es una excelente opción para restaurar. Número 2, y aquí es donde se puso bien dura la cosa. Entre el 2 y el 1 no me podía decidir, pero pues tuve que escogerlo. Así que número 2 quedó el Chevrolet Chevelle de 1968-1972. Sí, otro Chevy tuvo que meterse a esta lista, y la verdad es el Chevy que entre todos es el más fácil de restaurar. Ojo, estoy hablando de fácil, no de barato, güey. El tema bueno con el Chevelle es que está montado sobre la plataforma A-Body, que era la plataforma mid-size o de tamaño mediano de casi todos los carros de General Motors. Y esto quiere decir que el Chevelle tiene muchas opciones de donde puedes canibalear piezas. Para que te des una idea de qué tantos carros traían el A-Body, el Oldsmobile Cutlass era A-Body, el Buick GSX era A-Body, el Pontiac GTO era A-Body, el Chevrolet Monte Carlo era A-Body, y todos esos carros les puedes quitar ciertas partes para combinarlas y poder hacer tu Chevelle. Que aparte el Chevelle fue el que tuvo una producción más grande, sobre todo las versiones más baratas como el Malibu, que ahí es en donde hay una gran oportunidad.
Si tú te consigues un Malibu, nada más que sea 2 puertas, gordo, porque te prometo que si te vas a meterle billetes a un carro de 4 puertas, no vas a recuperar tu lana nunca, güey. Entonces, bueno, quitando ese apartado de las puertas, ya tienes tu Chevrolet Malibu. Tú puedes muy sencillamente hacer una réplica de un Chevelle SS. Simplemente necesitas 2-3 detalles estéticos y en los interiores lo puedes dejar como Malibu o igual le puedes meter todos los billetes y hacer una réplica del Chevelle SS. Si necesitas piezas, en casi cualquier yonke que se respete vas a encontrar algún tipo de A-body. Entonces puedes salir del apuro. Y aparte de que estos carros fueron muy producidos, el tema es que nos encantan, los amamos con todo nuestro corazón. Y esto lo saben, ¿quién crees? Pues los fabricantes de repuestos. Ellos saben que las partes de Chevelle se venden muy bien. Por eso puedes encontrar desde réplicas de partes originales hasta las cosas más racingosas que existen, como los chasis de Roadster Shop, que tú les hablas y le dices, oye, quiero un chasis para mi Chevelle que traiga todos los pichis chochos de la farmacia. Aparte, venían con el Small Block Chevy, que puedes modificar si quieres dejarlo así, o es de los carros que les puedes hacer un LS swap de la manera más fácil, y hay mucha información al respecto. Como en todo tiene que haber algo malo, claro que sí. Estos carros pues ya están subiendo de precio gacho. Otra vez, estamos hablando de facilidad de restaurar, no de que sea barato hacerlo. ¡Bonus! Y este está pensado directito a mis compadres fordioseros. La Ford Serie F de 1973 a 1979. Sí, ya los escuché. ¿Cómo te atreviste a poner la Chevy y no poner a la Ford F100 o F150, que es la troca más popular y más vendida de toda la historia? Pues ya sabía, gordo, por eso aquí está. Y la verdad es que estas trocas son muy buenas para restaurar. Sobre todo la de los años 73 al 79, que en este tiempo está bien popular. Ahora estas trocas tienen esa ventaja, como te dije, se vendieron muchísimo. Entonces puedes encontrar muchas variantes de estas camionetas tiradas. Puedes conseguir plataformas relativamente en buenas condiciones, no tan caras. No van a ser tan baratas como las Chevy, pero no están tan caras. Ahora tienen una gran ventaja para mí, que es que le puedes hacer un Crown Big Swap. Pero te lo prometo que nada más con un Crown Big Swap haces una muscle truck que te la van a envidiar muchos. Ahora también es una camioneta muy popular y muy querida. Por eso hay muchísimas reproducciones de partes nuevas y hay muchísimo soporte de aftermarket en cuanto a accesorios. Lo único malo, como ya te dije, es el mismo mercado. Son tan populares que ahorita es difícil encontrar una en buen estado que esté barata. Puedes encontrar corcholatas, las puedes encontrar baratas, pero una buena que valga la pena, vas a tener que echarle más billetes, gordo. Y número 1, indiscutiblemente el auto más fácil de restaurar tiene que ser el Ford Mustang de 1968 a 1970. El Mustang se llevó el número 1 en el muscle car de los 70s más fácil de restaurar solamente por una cosa, por el gran culto que hay alrededor de este. Y es que te lo prometo que a veces es bien chistoso que estás hablando con alguien que le gustan los carros, pero todavía no se mete de lleno y no le ha investigado y no sabe mucho, y prácticamente cualquier carro atractivo, setentero que ven, voltean y dicen, ah, mira, un Mustang clásico. Güey, ¿cómo que un Mustang clásico, güey? Era un Camaro 1973. Pero bueno, a lo que voy es que la gente trae metida en la cabeza el Mustang clásico. Así que por esta razón, y porque se vendió en grandes cantidades cuando nuevo, te da una gran disponibilidad. En serio, hay muchísimos Mustangs tirados. No te digo que son baratos, pero sí hay muchos Mustangs tirados. Y por esas dos cosas hay un montón de compañías que hacen réplicas de partes. Y te lo prometo que las partes más baratas que encuentras en cuanto a reproducciones de las originales tienen que ser las de Mustang. Además, su construcción era relativamente simple. Venían de la plataforma del Falcon, que ya estaba bien probada, y eran muy sencillos de trabajar. Venían con los motores Small Block Ford, que son legendarios, desde el 289 hasta el 351 Windsor. Estos motores son bien modificables. Estuvieron en producción desde mediados de los 60s hasta más o menos mediados de los 2000s, güey. Y te lo prometo que si se te ocurre a ti restaurar un Mustang y según tú traes una idea muy innovadora, lo más seguro es que ya hubo otro loco que lo hizo. Por eso también hay mucha información al respecto. Lo malo es que como es tan popular,
va a ser, primero, difícil que te lo quieran vender. Toda la raza tiene la ilusión de arreglarlos. Segundo, si ya lo convences que te lo venda, vas a tener que pagar un buen extra. Y por último, si quieres una de las versiones que realmente tienen mucho valor, pues te tienes que ir sobre un fastback. Y los fastback están carísimos. Te prometo que hay fastback que te venden como proyecto, que con ese dinero te puedes comprar un auto de otra plataforma completamente restaurado. Así que espero te haya gustado esta lista y ya sabes que lo principal es disfrutar los carros. Anímate en empezar una restauración y si te podemos ayudar con algo, nos puedes echar un grito, ya sea que te vendamos partes o si de a tiro tú no te quieres meter en problemas, no hay rollo, nosotros hacemos la chamba. Nomás acuérdate que vas a tener que sacar la carterota, gordo.